Celesti. Volví. Angélica, ahora sí, te escucho. Angélica Garzón, necesitamos la grabación de la actividad por, por hace muy... porque voy muy rápido. Listo, perfecto. Lo que pasa, voy un poquito rápido porque el tema es algo... no es extenso, es algo de prestarle atención y realmente no nos va a alcanzar el tiempo para ver esto. Por eso fue que no les pedí el desarrollo de la ruta crítica, sino que lo vamos a evaluar, lo vamos a hacer en este momento acá. Profe, ¿se hizo primero la evaluación 2 y después el taller? Claro, por eso había una... No, primero era la actividad 2 y después la evaluación 2, porque todo iba amarrado uno con otro. Por eso les escribí en el ejercicio que en la última frase me acordaba, la última hoja, la última frase, me acordé de algo que me decía mi abuelita. Antes de aprender a correr, primero hay que aprender a caminar. Y antes de aprender a caminar, primero hay que aprender a gatear. No podemos irnos a desarrollar la última actividad, el último taller, cuando no hemos visto los pasos anteriores. Y obviamente cuando me estaban preguntando que no entendían qué era la EDT, que no entendían cómo hacer el cuadro de riesgos, yo entendí directamente que o no estuvieron en la videoconferencia o no han leído las actividades. Ujú, ujú. Profesor, se va a abrir de nuevo la evaluación 2. Como ya les dije al principio, yo no las estoy programando, yo no las programé. Voy a solicitar nuevamente en la coordinación del SOIMA que me vuelvan a abrir, que les vuelvan a abrir la actividad, porque como les decía, solamente 2 estudiantes enviaron el ejercicio dentro del sistema y en este momento ya está cerrado. Se cerró primero la evaluación. Déjame verificar esa pregunta que estoy conectado acá en la otra parte. Actividad de taller de tiempo y costo. Evaluación 2. Ah, sí, la evaluación 2 está cerrada perfectamente desde el 2 de octubre. Déjeme, yo soluciono eso y les estoy comunicando en horas de la tarde precisamente qué podemos organizar ahí para la evaluación 2 que efectivamente está cerrada. Ujú, ujú. Usted nótese que se cerró primero. En la parte del bar desglosamos por materiales, la cual está el paso a paso del taller, pero el del ejercicio no es hasta hoy. Acelerador de mortero, cambios en los tiempos. Miro esta valoración. Listo. Lo de la evaluación ya lo vamos a mirar. Acá me están preguntando, ¿y qué consecuencia trae cuando se aplican aceleraciones en el mortero? Ustedes ven acá un punto que nos habla de retrasos. Vamos a jugar con dos retrasos como tal.
Cimentación, vigas, concreto. Vamos a decir que dijimos que la medida optimista para fundir estas columnas era de 15 días, la media de 18, la pesimista de 20, pero resulta que por alguna variable estos días no hubo suministro de cemento, hubo, echémosle la culpa a otro, hubo paro de camioneros y no nos llegó el cemento a la obra, lo que nos demoró la actividad 5 días. Si se dan cuenta, ese 5 no afecta la fórmula en ningún punto, no lo va a afectar dentro de la ruta crítica. Pero resulta que nuestras vigas de concreto, nosotros usamos un acelerante que hizo que saliera más rápido. Entonces aquí vamos a hablar de menos 5 días, que el concreto estuvo fraguado a los 16, a los 16, 18 días, dejémoslo ahí. A los 20, pongo. Cerramos el número, hablemos de 20 días. Entonces acá es donde estamos trabajando los acelerantes, como valor negativo. Vamos a dejar esos dos puntos ahí nomás porque si llenamos todo esto, hacemos un ejemplo demasiado complejo y no nos da la charla para terminar. Cuadro, gracias, Sayi, de clase alta. Eh, Nuevamente les dije, yo fui el coordinador del programa, como les dije en la primera sesión, yo fui el coordinador hasta el 15 de febrero. En ese momento yo entregué la coordinación del evento y no programo ni tiempos, ni fechas, ni demás. Me volví a encontrar con ustedes en esta actividad, precisamente en la programación de obras y tiempos establecidos. Pero yo ya hablo directamente abajo para que me vuelvan a activar los tiempos. Yo lo envío un día después porque la persona Diana me ayudó habilitando la plataforma. No alcancé el mismo día. Bueno, el tiempo de los dos envíos, creo que nos estamos desviando y estamos perdiendo tiempo ahí. Para la evaluación 2 ya les dije, voy a hablar ahorita más. Cuando terminemos, me comunico abajo con la coordinación del curso, con Diana, que es la que lo está manejando en este momento, para que nos vuelva a habilitar el sistema. Ah, tosecita. Continuemos. Ya tenemos nuestro ejercicio de medidas acá. ¿Qué vamos a hacer? En el ejercicio, volvemos acá al cuadro que les monté. Este es el tiempo bar donde tienen que llenar la información azul. En costo bar tenemos que transcribir nuevamente la misma información de las actividades, que para eso simplemente, creo que me faltaban dos, tres. Vamos a ponerlos acá. Si sobran, no las quitamos. Las copiamos y las pegamos. Ay, qué tino. Me faltó una. Ah, no, sí estaba perfecto. Listo. Y la otra información que teníamos que cambiar era la duración estimada, que esa ya nos salió por defecto acá. ¿De dónde viene la fórmula? Está en la presentación número 1, la primera de todas. La duración estimada es donde tomamos y hacemos la sumatoria de la pesimista, ya esa la sumamos por la media. Tomamos el tiempo pesimista y a esto le sumamos la multiplicación que nos da la media por 4 y nuevamente lo sumamos por la óptima y a todo este ejercicio lo dividimos en 6. Estas son fórmulas establecidas de donde ya les dije que son promedios establecidos para determinar el rango de viabilidad de un proyecto y esto nació directamente en la NASA para determinar el rango de éxito de los lanzamientos como tal. Aquí simplemente vamos a copiar los resultados, le damos control C, pero aquí no le podemos dar control B porque se nos va la información. Le decimos, perdón, le decimos que nos pegue únicamente los valores, o sea, traemos únicamente la información del otro lado. Ya tenemos la primera celda llena.
El otro punto que les decía y que me preguntaron ya sobre los costos, la información de azul que tienen que llenar acá. Ya les dije. Eh, Voy a dar valores al azar aquí, literalmente, como tal. Optimista, media y pesimista de un plan de dirección de acabados. 0, 0, 0, porque es un plan de trabajo directo. Ah, me faltó copiar las fórmulas. Listo. Preliminares. Ejecutar localización y replanteo. Localización. Voy a buscar algunos valores reales. ¿Alguien preguntó algo? Me pareció ver. No lo estoy viendo. Ah, a mí no. Tienen que estar viendo la pantalla de Excel. Es mucho mejor desarrollar en el aula. Hay muchos fallos. Eso está fuera de mis manos. Bueno. Replanteo. Estamos hablando de 4.500 la actividad, la media 5.000, la pesimista 6.000 pesos. Ejecutar cerramiento 5.500, 6.000, no funciona, 6.500. Quitemos esas unidades. Ejecutar campamento 8.000, 9.000, 10.000. Excavación manual. ¿A cómo está el metro cúbico de excavación manual, señores? ¿No lo recuerdan? Perdón. Está a 35.000. Encontremos con un genio y paguémoslo bien costoso, demasiado costoso. Cimentación pro superficial como tal. No se fíen mucho de la información que estoy dando. Acuérdense que les dije en un principio que estoy dando algunos valores al azar. Vigas de cimentación. Solamente es para que miren cómo se van llenando todas las celdas directamente acá. Nuevamente, si quieren ver las fórmulas, los costos estimados, las van a encontrar formuladas y explicadas dentro de las diferentes presentaciones. Ejecutar columnas de concreto. No, las vigas son un poquito más costosas. Mampostería. A ver, les dejo esta. ¿A cómo está el metro cuadrado de mampostería? ¿Quién contesta? 8.000. Listo. El optimista. Precioso de mar. Eh, Alguien que la pagó cara y alguien que cobró realmente mucho por el pago de esto. Y en fachada hay que hacer un poco más pulidos, por lo que realmente requiere otro tipo de acabados. Estos normalmente valen 10.000. Recuerden que la vivienda tiene dos pisos. Hablemoslo sobre andamios. Red sanitaria e hidráulica. Esto va por puntos. ¿Cuánto vale un punto en una red de tubería? Esos precios los tienen que saber. ¿Quién contesta? Lo ponché. 25.000 el punto. No importa el metraje lineal, señores. Solamente el punto
como tal. En nuestra vivienda, el medidor quedaba en este sitio y se colocó punto lavamanos, punto lavadero, perdón, punto lavaplatos, punto lavadero, punto lavamanos, nuevamente punto sanitario y punto de la ducha. Estamos hablando de uno, 2, 3, 4, 5 puntos. Ujú, ujú. Digámoslo en 25.000 por punto. Ujú. Eh, que se pagó un poquito más costosa porque tocó llevarla hasta allá y que porque tocó trabajar en el otro lado. Red sanitaria, pañetes. Hablando de un buen estucador, aunque el proyecto en sí se entregó en obra gris, no tenía ningún pañete. Pintura, estucos. Nuevamente los valores varían bastante dependiendo de la agilidad y la destreza de nuestra mano de obra. Y estructura encubierta, Fabián, no alcanza a leer. Obra recibida, cero, cero y cero. ¿Qué me estaba escribiendo Fabián? Claro, este módulo debe ser presencial. Mire, se están mandando los valores, pero no me salieron en pantalla. Listo. Entonces tenemos el ejemplo acá de lo que nos va a costar el proyecto en cantidades, su desviación, sus variables, sus medidas y que tenemos acá el valor total del proyecto. Fabián, dígame, tiene la mano arriba. Aló, aló, aló. ¿Me escucha? Sí, sí lo oímos. Ya. Profesor, mi pregunta es, pues yo sé que ese tema ya lo pasamos porque estamos ahorita viendo lo que es el tema de valores de la obra en total, ¿no? Pero el nombre de las actividades y el orden de las actividades que se generan dentro del cuadro deben ser desarrolladas a concepto de cada uno de nosotros, según nuestros conocimientos, o deben ser tal cual como están especificadas en el ejemplo que estamos haciendo ahora. Listo, Fabián. Cuando monté el proyecto, cuando monté el ejercicio, vámonos para atrás. Yo lo monté totalmente en blanco para que ustedes pudieran desarrollarlo y formularlo. E incluso, como les dije, hay dos estudiantes que los enviaron y estaban completamente desarrollados con sus propias especificaciones, su propia programación, sus propios tiempos, sus propios costos. En razón de que estuvieron llegando múltiples correos por el chat, eh, tengo otros dos acá, 11 horas, un día. Anoche no, mire, anoche llegué bastante tarde. eh, que no lo estaban entendiendo, que no sabían cómo desarrollarlo y por lo que estaban enviando bastantes correos directamente a Diana Carolina. Me estaban con donde todos me decían que no lo entendían, que no lo entendían. Por eso fue que monté el manual como tal y les di las actividades específicas, indicando que lo único que tenían que llenar era la información media, la optimista, la media y la pesimista, los cuadros que estaban en azules. Y para el cuadro de costos,
se transcribía la información que se genera de manera automática en el de los tiempos, y ustedes daban los valores acá, que ya estaban todas las demás fórmulas preconcebidas. También les monté más abajo un ejemplo de cómo iba a quedar todo esto armado. Si se dan cuenta, acá no tenemos la misma información, ya es diferente. A medida que ustedes van dando información, se va actualizando toda la pantalla, todos los ejemplos. Y en la de costos, estos son dos planos, esas que están viendo acá, son ejemplos de una actividad ya desarrollada. Entonces, en este momento, realmente lo que les quede más fácil, si copian la información que yo les di y que estoy llenando en este momento, o tienen total y plena autonomía de desarrollar sus propios cuadros. Como les dije hace un momento, la idea era que se inventaran un proyecto, que hicieran el lanzamiento de la casa donde viven, que hicieran un ejercicio imaginario. Realmente lo que me interesa en forma es que hicieran el ejercicio y supieran llenar estos cuadros y esta información. El, est el estilo ninja no lo escucho, no lo veo, no lo entiendo nada. No. Bueno, continuamos porque nos queda una hora y la actividad todavía está un poquito colgada. Cuando ustedes hacen el diagrama o la actividad total, de funciones, ustedes ya tienen acá un tiempo estimado, ¿no es cierto? Ustedes mismos dentro de su desarrollo o su actividad, aquí terminaba la actividad 2. Esto era todo. Ahora viene la explicación de exactamente esto para qué sirve. Ustedes van a iniciar a hacer su proyecto y lo primero que van a decir es la localización y el replanteo. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner acá. Las actividades de inicio. Esto tiene un tiempo de 0. Tiempo y dispo. Ahí va. Tiempo y disposición. Estos son tiempos como tal. Entonces, el inicio tiene un tiempo de 0. La actividad A, dijimos que nos vamos a demorar 2 unidades, ¿no es cierto? Tiene una duración estimada de 2. Ahora, para hacer A, nosotros, ¿qué necesitamos? Haber hecho primero el inicio, ¿no es cierto? Entonces, antes de A está la actividad inicial. Para hacer B, B es el cerramiento provisional. Para hacer cerramiento nosotros no tenemos que haber hecho replanteo, solamente haber iniciado. O sea, tenemos que haber iniciado, es la actividad antecesora, lo primero que tuvimos que haber hecho. La actividad número C, ejecutar campamento provisional. Aquí, digamos que ya tuvimos que haber hecho el cerramiento. O sea, antes de hacer la actividad número C, que es el campamento, tuvimos que haber hecho el cerramiento. O sea que para hacer el C, tuvimos que haber hecho primero B. Vámonos con la actividad D. Excavación manual. Para hacer la excavación manual, nosotros tuvimos que haber hecho primero el replanteo. O sea, es indispensable primero haber hecho A. Para hacer E,
es indispensable haber hecho la excavación. O sea, primero tuvimos que haber hecho la D. Y para hacer las vigas de cimentación, primero tuvimos que haber hecho la cimentación superficial. Creo que se nos va a ver más bonito si lo dejamos aquí pegado para ver la relación, que no quede tan lejos. Para haber hecho la cimentación, primero tenemos que haber hecho la cimentación superficial. O sea, primero tuvimos que haber hecho E. La actividad número G es ejecutar columnas en concreto. Para ejecutar las columnas en concreto, para nosotros es indispensable tener las vigas de cimentación, o sea, haber hecho primero la F. Para hacer H, vigas de concreto, para nosotros es indispensable haber hecho primero las columnas, porque no las podríamos parar. La G. La I, losas de entrepisos, dentro del mismo orden de la lógica, primero debemos tener las vigas de concreto como tal. O sea, debemos haber hecho la H. J, mampostería. Para hacer la mampostería, nosotros no necesitamos ni las vigas de concreto ni el entrepiso. Digamos que necesitamos primero haber hecho las columnas, que tampoco son indispensables. Nosotros podemos empezar mampostería desde el mismo momento que tengamos las vigas de cimentación. Pero dejémoslo acá, que hagamos primero las columnas y después hacemos la mampostería. O sea, para empezar la actividad J, que es mampostería, nosotros tenemos que haber hecho las columnas. Aquí es indispensable primero haber hecho la actividad G. Y para hacer la fachada, en igual sentido, para nosotros es indispensable primero tener las columnas, o sea, primero la G. Esta programación que estoy dando es totalmente a concepto mío. Ustedes pueden desarrollar su propio plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de la obra. Llegamos a L, red de descarga de tuberías. ¿Qué necesitamos para colocar la red de descarga? Obviamente, no las losas de entrepiso porque nos toca romper. Obviamente, no las vigas de cimentación porque nos tocaría romper también las vigas de cimentación. Ni la cimentación superficial. La red de tuberías, de desagües, la que va subterránea, nosotros la montamos desde el mismo momento de la excavación manual. O sea, L, red de descarga de tuberías, para hacerla debemos haber hecho primero la excavación manual. Es indispensable hacer primero la actividad D. M, red suministro de tuberías de agua a presión. Esa normalmente la metemos dentro de la mampostería. O sea, tenemos que haber ejecutado primero la mampostería, que es la actividad J. N, acabados. N, que es pañete, el pañete lo usamos sobre la mampostería. Y mampostería de interna y mampostería de fachada. Para hacer N, nosotros primero tuvimos que haber hecho la J y tuvimos que haber hecho la K. No podemos pañetar si no tenemos muros. Y para poder estucar, ejecutar estuco y pintura, nosotros primero tenemos que tener todo pañetado, o sea, haber hecho la actividad N. Perdón. Listo. O, para ejecutar la estructura de la cubierta, nosotros ¿qué debemos tener hecho ya? Debemos tener hecho la losa del entrepiso. Si no tenemos losa, si no tenemos mampostería, si no tenemos nada más hecho, pues no podemos ejecutar losas. Entrepiso. HI. Tenemos que haber cerrado la I. P. Instalación de tejas. Obviamente tenemos que haber armado toda la estructura del techo. Y Q.
para hacer el aseo, tenemos que haber terminado las otras actividades, o sea, las actividades ya terminadas o haber hecho un cierre. Todas aquellas actividades que se nos hayan quedado sin cerrar. Ya vamos a ver cómo se cierra. Y para finalizar la obra, pues obviamente tenemos que haber terminado todas las otras actividades para poderle entregar directamente al cliente. Vamos a ponerlas acá. Vamos a iniciar nuestro diagrama de red. Recordarán ustedes que en la primera sesión y en las lecturas hablábamos de este cuadro maestro. Es un cuadro. Estoy totalmente sordo acá. ¿Se me están escuchando todos? Sí. Bueno. Es un cuadro donde en la parte central vamos a marcar la actividad. ¿Qué es la actividad? Todo centrado acá. La actividad es este punto que tenemos acá, nuestro ítem. Tenemos la primera celda que nos dice que es el inicio temprano, el inicio tardío de la actividad, el final temprano y el final tardío. O sea, esta es la fecha óptima de iniciar, esta es la fecha más, la peor fecha para iniciar la actividad o cuando empezamos más tarde. Y en el mismo sentido, esta es la fecha de terminación temprana, o sea, lo más rápido que podamos terminar la actividad. Y esta es la fecha final de actividad, o sea, lo más tarde que vamos a terminar esa actividad. Este es el tiempo. El tiempo, como tal, es la duración estimada de la actividad. Nos toca copiarla acá. El tiempo es 0. El tiempo es 2, 3.83, 3.83. ¿De dónde estoy sacando los datos? Los estoy copiando de acá. Vamos a ver una cosa. Vamos a copiarlos completos, pero recuerden que yo borré algunas celdas aquí. Entonces me toca borrarlas. Listo. Ya tenemos acá nuestra duración. El tiempo o duración. Y esta es la varianza o la diferencia que hay entre el inicio temprano y el inicio final. Ya lo vamos a llenar esas celdas con la fórmula específica. Entonces dijimos que nuestra primera actividad, que es el inicio, actividad inicio, tiene una fecha
tiene una duración de 0. Tiene una fecha inicial de 0 y un final de 0. La siguiente actividad, se nos sobra acá. La siguiente actividad es A. Copiamos el cuadro. Actividad A. Para hacer A, nosotros tuvimos que haber hecho primero el inicio. Entonces acá vamos a insertar una flechita que nos dice que A depende de inicio. A tiene una duración de 2. Entonces, si iniciamos en 0, porque 0 es nuestra actividad inicial, que depende de la fecha final como tal, y nos duramos 2 unidades haciendo esta actividad, y significa que la fecha inicial más el tiempo que duró esta actividad nos da 2. La fecha óptima para terminar esta actividad es 2, porque fue lo que nos demoramos en este punto, lo que nos dio la fórmula como tal. Les repito, vamos a hacerlo nuevamente todo para que nos quede claro. Esta actividad se llama A, que es la que nos continúa en el proceso. La fecha óptima de iniciar esta actividad es la fecha óptima de la finalización. O sea, esta es igual a esta, a 0. A tiene una duración de 2. Entonces, si iniciamos con 0 días y nos demoramos 2 días, quiere decir que esta actividad tiene una duración de 2. Actividad número B. Lo voy a poner aquí abajo y ya van a ver por qué. La actividad B depende de inicio. Por lo tanto, viene así. B tiene una duración de 3.8. B inicia con la fecha final de inicio. Y su fecha de terminación es exactamente lo mismo que la anterior. Se inició con 0 y tardó 3.8, quiere decir que terminó en 3.8. Sigue C. Para hacer C, nosotros tenemos que haber hecho primero B. O sea que C va en este punto de acá. C. C tiene una duración también de 3.8. Ah, me faltó la flechita. Listo. ¿Cuál es el inicio temprano de la actividad número C? Obviamente, la última de B. Dame un segundo. Y entonces, la fecha final de la actividad número C es los 3.8 que teníamos para iniciar, sumado a los 3.8 que dura esta actividad. Esta actividad está terminando en 7.6. Si me pongo a contestar preguntas, no vamos a terminar el ejercicio. No tenemos sonido. De acá. La actividad número D depende de A. La vamos a poner en este punto de aquí. Aquí viene D. D tiene una duración de 7 unidades. 7 días. Mírenlo acá. Dijimos que D depende de A. La fecha temprana de inicio de D es la fecha final de A. Por lo tanto, la fecha final de D son su fecha de inicio
más su duración. Está terminando en 9. E depende de D. E. E tiene una duración de 17.8. Mismo sentido, E inicia donde termina D y D termina con la sumatoria del tiempo de su inicio con los 17.8 de esta actividad. 17.8. Seguimos con F. Para hacer F tenemos que depender de E. En un sentido podemos copiarlo. Normamos. Actividad número F, donde su fecha inicial es la final de esa actividad. Su duración es de 12.2. Nos dejo copiar el cuadro completo. Y su fecha final es la sumatoria de su inicio con su duración. Vamos en F. Sigue G. Para hacer G tuvimos que haber hecho primero F. F. G. G es igual al final. Tiene una duración de 17.8 y su final es su tiempo de inicio con su duración. H. H depende de G. Nos quedó bastante sencillo el ejercicio. Actividad número H tiene una duración de 17.8 también. Su inicio depende del final del anterior y su final depende de su fecha de inicio con su duración. Y depende de H. Y tiene una duración de 25.2, bastante alta. Su fecha de inicio, su fecha final, como tal. J depende de G. J depende de la actividad G. Esta es la actividad J. J tiene una duración de 6.3. Su fecha de inicio, como dijimos que depende de J, de G, perdón, es de 56.8. Y su fecha final es igual, su inicio más su duración, vamos en 63.1. K también depende de G. K. K tiene una duración de 6.3, igual. Su fecha de inicio depende de G. Su fecha final depende de su inicio más su duración.
L depende de D. Miren dónde está D. Para no congestionar el gráfico, vamos a poner la D arriba. D. ¿Qué? Perdón, esto no es D. Acá estamos haciendo L. Vamos en L. L tiene una duración de 2 y su fecha de inicio depende de su antecesor, que es directamente D, que en este caso es 9, y su fecha final, su inicio más su duración, nos da 11. Y vamos a terminar. M depende de J. Aquí está J. Este es actividad M. M tiene una duración de 2. Como depende de J, su fecha inicial es el final de J. Y su duración igual, su fecha inicial más su duración. 65.1. N depende de J y de K. Tenemos a JK y tenemos a K acá. Ya no son nombres de negro. Vamos a ponerlo en este cuadro. Dijimos, me perdí, MN. Esta es la actividad N. N depende de J y depende de K. Por lo tanto, lo tomamos de acá. Aquí tenemos una diferencia. Para hacer N, tenemos que haber terminado las dos actividades. En este caso, tomamos la actividad que más se demoró en terminar. Curiosamente, ambas nos terminaron en la misma fecha, 61.3. Podemos tomar cualquiera de las dos. Acuerden, esta es la fecha máxima en que se demoraron las actividades en terminar. N tiene una duración de 6.3 e igual su fecha final es el inicio más su duración. Ñ depende de N. Ñ tiene una duración de 2. Su fecha inicial es la anterior. Y su fecha final es su fecha de inicio más su duración. O depende de I. O. O tiene una duración de 4. Su fecha inicial y su fecha final. P depende de O. P tiene una duración de 4. Y finalmente Q cierra todas las actividades que están abiertas. En este momento tenemos C, L, M, Ñ y P. O sea que la actividad número Q, vamos a ponerla acá, tiene una duración de 0 y vamos a hacer todas las diferentes líneas que nos corresponden. Depende de Ñ, depende de M
depende de P, depende de L y depende de C. Acá un consejo muy práctico es no cruzar en sí las líneas porque después se nos confunden sus duraciones. Entonces, ¿cuál sería la fecha de inicio de ellos? Obviamente, como vimos en la actividad anterior, depende de la actividad que más tardó en terminar. Tenemos 11, tenemos 76, 71, 65, 107. Esta es la más demorada de todas, la más larga. Nosotros podemos empezar Q sin haber terminado P, así hayamos terminado N. O sea, la fecha de inicio es la más alta de todas. En igual sentido, su fecha final depende de su inicio más su duración. Ahora presten atención a esta otra parte del cuadro. Su fecha final, como tal, es obviamente su fecha de inicio. Y esta misma celda, este mismo ejercicio lo vamos a repetir en todos los diferentes cuadros. Su fecha óptimo de finalización es su fecha de finalización menos el tiempo. ¿Listo? Les repito, vamos a devolvernos ese cuadro. En la última actividad, ay no, perdón, esa no es la última actividad. Me falta una todavía, me falta fin. Fin depende de Q. Este es el fin. Y el fin es igual a Q con su duración que es de 0 y su fecha inicial más la fecha final. Ahora sí, fin, terminamos, cerramos la actividad. Ya le pudimos entregar a nuestro cliente. Ahora sí tomamos nuestro ejercicio. La fecha final, la fecha de entrega, es la última fecha de trabajo de actividades. Es el único igual que vamos a tener. En este cuadro de aquí, que es su fecha óptima de iniciación, de finalización, perdón, vamos a tomar su fecha final y la vamos a restar por el tiempo que duró la actividad. Ahí la ven. 107 menos el 0 nos da 107. Para el cuadro anterior, para Q, ahora vamos de atrás hacia adelante. Su fecha de finalización es la última fecha establecida, 107.8. Y su actividad es igual. La fecha de finalización menos el tiempo que duró la actividad. Para agilizar un poco en el tiempo que nos queda para la videoconferencia, vamos a copiar esta fórmula y la vamos a pegar en todos los diferentes cuadros que tenemos realizados. Por el momento todos los resultados son erróneos, dan negativos porque falta la otra parte de la información. Entonces, siguiente cuadro. Para haber hecho P, para haber hecho Q, tuvimos que haber hecho P. Entonces, la fecha final de esta actividad
como tal es el tiempo máximo de la anterior, 107. Para haber hecho P, tuvimos que haber hecho, para hacer O, tuvimos que haber hecho P. Y tomamos su fecha. Y nos vamos devolviendo en el mismo sentido de las flechas de nuestros antecesores y sucesores. Aquí paramos porque tenemos varias actividades. Listo. ¿Qué sucedió acá? ¿Por qué no traje la información de estas celdas de aquí? Resulta que N la hicimos después de que hicimos J e hicimos K. Entonces, como aquí en este caso nosotros tuvimos que tomar el mayor o la fecha mayor de finalización de estas dos actividades, sino que como para el ejercicio nos dio exactamente la misma, 63.1, nosotros tomamos la fecha mayor de las dos actividades. Para hacer J, después de que hicimos J, nosotros hicimos M e hicimos N. M tiene una fecha final de 105.8 y N tiene una fecha final de 99.5. Aquí tomamos la mayor, nuevamente. No podemos tomar el valor menor. Para hacer Q, perdón, de Q, lo único que dependió es G, es N. Por lo tanto, aquí sí podemos tomar directamente el 99.5 que la fecha final anterior. En el caso de G, después de que hicimos G, hicimos H, hicimos J, hicimos K. Tomamos el valor mayor de las tres actividades. ¿Cuál es el valor mayor? 99.5. Denme un segundo. Estoy revisando algo. Esta es la que está mal. Presten atención acá. Dijimos que para hacer n tomábamos el valor mayor. En este caso, como vamos en el sentido contrario, tomamos es el valor menor. Aquí me corrijo, no tomamos como vamos en sentido de restas, en tiempos, tomamos son los valores menores. Entonces, en este caso, después de j, hicimos m, hicimos n y el valor menor es 99.5. Para hacer g, fg, después de g hicimos h, hicimos la j, hicimos la k. Como las tres actividades dependen de G, tomamos el valor menor de las tres. Tenemos 93.2, 93.2 y 56.8. Tomamos el valor menor, que es 56.8. F es antecesor de G. Tomamos el valor. Tomamos el valor. Estas son simples porque solamente tienen una actividad como tal. D nos genera el mismo variable. Después de D hicimos L e hicimos E. El valor menor entre las dos es 9. Por lo tanto, tomamos la menor.
Recordarán que C es una actividad que se hizo y depende de Q. Acá el valor es 107. Lo estamos viendo un poquito enredado, espero que me estén siguiendo, pero ya vamos a llegar al final para que vean en qué consiste todo el ejercicio. C depende de B, A depende únicamente, D depende únicamente de A, y la actividad de inicio tiene dos salidas, que es A, tienes B, y tomamos la actividad menor, nuevamente. Última fórmula que vamos a copiar, que es la variable del tiempo. Las varianzas que les dije en este cuadro inicial, que les dije que íbamos a hacer al final. Esta es la diferencia entre el inicio temprano menos el final tardío. Aquí nos dio 0. La misma fórmula la vamos a copiar en todos los cuadros. Se darán cuenta que no todas las respuestas son las mismas. La gran mayoría de ellas son negativas, pero nos están generando una ruta de ceros. Ahora bien, recordarán que dijimos en nuestra primera clase, en nuestra primera sesión, nuestra primera videoconferencia, que una ruta crítica es el camino de las actividades que vamos a desarrollar y que son prioritarias únicamente para el desarrollo de nuestra actividad, de nuestro ejercicio. Esta ruta crítica, como tal, es únicamente las actividades que son prioritarias para desarrollarlas. ¿Cómo la calculamos? Siguiendo el camino de las actividades que nos da cero. Por ejemplo, para hacer B no es importante o no es necesario hacer la A. Para hacer la D, la E, listo. Este camino que quedó marcado en rojo y que estoy resaltando acá en amarillo, esa es nuestra ruta crítica, es nuestro camino de trabajo. Son las actividades prioritarias que hay que hacer para que nuestro programa de obra se cumpla. Aquí me faltó copiar las diferencias. Listo. Estas otras actividades que no nos dan en cero no son prioritarias, no hay que hacerlas de manera inmediata. Las podemos hacer en cualquier momento de la actividad, de todo el plan de trabajo, sin que nos afecte nuestro camino como tal. Vamos a marcarlas acá. Indispensable, el inicio. A, D, E, M, D, E. La F,
la G, la H, la I, la O, P, Q y R. Estas celdas que están en amarillo son lo que nosotros llamamos nuestra ruta crítica o de las actividades primordiales a desarrollar. En este caso no es indispensable hacer un seguimiento o un orden cronológico de la mampostería interior, mampostería de fachadas, la red hidráulica, la red, los pañetes, el estuco y la pintura dentro de un marco contextual. Son actividades que podemos demorarnos en el tiempo para desarrollar durante este rango de actividades. Ese es el ejercicio de la ruta crítica. No es indispensable desarrollar esas actividades en orden cronológico. Son estas, las amarillas, las que nos van a especificar y poderle decir a nuestro cliente que su proyecto se demora 107 días, punto 8 o 107 semanas como tal. Aquí, este valor de Z como tal, este cuadrito pequeño de abajo, es tomado de la última celda, el último cuadro de actividades. Hay que desarrollar. Bueno, coloqué esos puntos ahí, pero es de otro cuadro. Este es el tiempo real que se va a demorar el proyecto, lo máximo. Entonces nosotros le vamos a decir al cliente que nos vamos a demorar 107 días o nos vamos a demorar 100 días para entregarle su proyecto. Si nosotros le decimos que nos vamos a demorar 100 días para hacer esta actividad, no estamos siendo lógicos con la realidad de lo que nos podemos llegar a demorar realmente haciéndolo. Nosotros debemos calcular que si nos vamos a demorar 7 días, le podemos, o 107 unidades, debemos decirle que vamos a entregar en unas 110 o en unas 120 días o semanas o meses, dependiendo de la escala del proyecto. Pero bajo ningún aspecto le vamos a decir que estamos por debajo de los 107 porque este es nuestra fecha máxima de terminar nuestra actividad calculando las diferentes variables. Ahora, recordarán que hubo un punto donde me preguntaron qué pasaba con los acelerantes. Aquí hay un retraso en ejecutar el concreto, en la G. Después de G, aquí iría calculado estos 5 días de retraso. Entonces, ¿qué nos va a suceder? Nosotros aquí ya no podemos decir que entre la G y la H tenemos el mismo tiempo, porque se acuerdan que aquí hablamos de que hubo un paro de camioneros, no nos llegó el cemento como tal y demás. Entonces vamos a reformular esta actividad, que es la fecha final de esta actividad más los 5 días que se demoró nuestro inicio por la demora del cemento en llegar a la obra. Si se acuerdan o se dieron cuenta, aquí hay un cambio en toda la fórmula. Dejemos el mismo 5. Todos los valores cambian completamente. Ya no nos estamos demorando 107, sino 112.8 días. ¿Sí ven? Nos cambió nuestra fecha, porque fue un retraso que se presentó. Nosotros debemos calcular esos retrasos para que no se nos presente. Vamos 5 días descompensados en toda la actividad.
Entonces, ¿cómo podemos recompensar? En las vigas de concreto, nosotros vamos a utilizar ese acelerante de 5 días. Más este. Y ahí recuperamos nuevamente nuestra fecha de entrega establecida, 107.8. ¿Qué nos está sucediendo? Nuestra ruta crítica se alteró acá en 5 días, que es una variable en el tiempo que se nos puede presentar por alguna actividad. Nosotros dijimos que debemos calcularlo. Tenemos un rango de error de 5 días en el inicio y en el final. Voy a copiar el cuadro de Excel, lo voy a montar, perdón, para que todos lo tengan a la mano como guía de cuál era la actividad completa o para qué sirve este diagrama de ruta crítica. Preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo vamos? Hace rato que no leo el chat. Nadie ha escrito nada. ¿Hay alguien por ahí? ¿Me dejaron solo? Ah, bueno. Presente Fabián. ¡Uno! Vámonos con estos 10 minutos que quedan. Con lo que es la evaluación número 2. Explicación, evaluación número 2. En la evaluación número 2, ustedes también, y les monté también todo el planito de dónde encontraban las actividades. La evaluación número 2 estaba dada para que ustedes formularan este cuadro específico. Esta imagen que están viendo acá es parte de la presentación. Es la presentación de gestión del proyecto, la primera parte, y hablo de la diapositiva 13 y 14. Esta es la 13. El ejemplo pertenece a una biblioteca. ¿De qué actividades se necesitaban para que funcionara la biblioteca y los objetivos a cumplir? Lo único que se debía hacer era formular el cuadro y marcar cada una de las diferentes actividades a desarrollarlas. Como estábamos teniendo problemas igualmente para poderlo formular, yo les generé aquí este otro cuadro con este marco de actividades. Estas actividades que están acá, que les escribí para que lo desarrollaran, son justamente las mismas que acabamos de desarrollar en nuestro diagrama de ruta crítica. ¿Qué tienen que hacer? Literalmente copiar este cuadro que tienen acá. Ustedes formulan los objetivos, eso se los dejo a completa autonomía de cada uno de ustedes, y empiezan a indicar qué objetivo se cumple en cada uno de ellos. Objetivo, mantener el estricto cumplimiento de la ruta crítica de nuestras actividades. Ah, ¿cuál es nuestra ruta crítica de actividades? La acabamos de desarrollar aquí con unas celdas en amarillo. Entonces, a estas, ejecutar localización y replanteo es una ruta crítica. Ejecutar cerramiento era crítico. Campamento no era crítico, si lo recuerdan bien. La excavación, la cimentación, las otras vigas de cimentación sí forman parte de la ruta crítica. La mampostería no era parte de la ruta crítica ni tampoco la red sanitaria. No era necesario cumplirlas como tal. Por lo tanto, no sería un objetivo a marcar dentro de estas cruces en este punto. Otro objetivo, dígame en uno. Escríbame en un objetivo. Cubierta. Me dicen que la cubierta.
Sí, la cubierta era parte de la ruta crítica, pero eso es una meta de cumplimiento, no un objetivo. Deme un objetivo, algo que se pueda marcar dentro de las metas. Conservar espacios para mesas. ¿Para mesas? Jonathan, no lo entiendo. Conservar espacios para mesas. Vigas también es un punto que toca cumplir dentro de la obra, pero no es un objetivo como tal. Yo diría que ya que estamos hablando, bueno, me hablaron de cubiertas, me hablaron de vigas. Yo diría que un objetivo que cubriera estas dos actividades sería acabados arquitectónicos de óptima calidad. Ujú. Y ese sí ya iría dentro de todos los temas de no mampostería, pero sí iría dentro de las vigas, iría dentro de los detalles de cubierta, iría dentro de pañetes y pintura como tal. Terminar la obra en el tiempo pactado con el cliente. Esa, Carlos Mario Acosta Nieto, escribe terminar la obra en el tiempo pactado con el cliente. Ese objetivo se cumple con todos y cada uno de los diferentes planes, porque se acordarán que cada uno tiene una fecha específica de inicio y específica de término. Ese es un excelente objetivo. Se requieren más celdas para construir que anexar. Ah, las pueden anexar. El segundo punto, que es la EDT, que es nuestro diagrama de actividades. Yo les escribí y les puse acá, están en la segunda parte de la evaluación, están las explicaciones en las diapositivas 19, 20 y 21. Aquí están los ejemplos de cómo se construye y todos estos están relacionados directamente a esta actividad que era el de la biblioteca, indicando los diferentes factores. Y también lo vimos en la videoconferencia anterior, donde les expliqué parte del programa. Les voy a dar solamente un ejemplo rápido. Tenemos una, preliminares. Los preliminares están constituidos, los preliminares están constituidos por ejecutar localización y replanteo, ejecutar cerramiento provisional, ejecutar campamento provisional. Tenemos eh, edificio Los Olmos, si bien recuerdo. Primera actividad se llama replanteo. Y dentro del replanteo tenemos ejecutar losas y replanteo. La otra, ejecutar cerramiento provisional. La otra, ejecutar campamento provisional. Ahí está nuestra construcción de la EDT, nuestro diagrama de trabajo. Y esto corresponde únicamente a este primer punto. El otro punto sería cimentación con las que haya que construir, estructura con las que haya que construir, mampostería con las que haya que construir. Muchachos, así de simple era el trabajo que tenían que desarrollar. Eso era todo.
Estaba explicado acá, proyecto, programa, anteproyecto, proyectos, porque aquí salen varios. Depende, como les decía, lo queramos romper. Cimentación. La cimentación está constituida por replanteo, excavación, armadura, fundición, tiempo de fraguado, desencofrado y sale. Y cada una de estas puede tener otras actividades. La de replanteo requiere mano de obra, requiere puntillas, requiere piolas, requiere insumos. La de formaleta requiere insumos, requiere mano de obra, requiere la mano de obra para serruchar las maderas, requiere la armadura, requiere un ayudante. Esa es la actividad, ese es el marco de referencia de qué tan complejo lo querían volver cada uno de ustedes. Entonces, profe, suba el video, por favor. Obviamente, tan pronto terminemos, vamos a iniciar a montar el video. Igual voy a ver la posibilidad, dejo entre comillas, posibilidad de abrir la evaluación un par de días para que la hagan. Las estaré calificando en el transcurso de la próxima semana. Sí, la evaluación 2. La uno ya pasó hace tiempos, hasta hoy. La actividad 2 está programada hasta hoy. La evaluación es la que se cerró hace 2 días. Didier levantó la mano. Cuéntame, Didier. Eh, para mí la mejor evidencia de que están en la videoconferencia y que están leyendo son los chats que están mandando. Cuando hacen preguntas demasiado lógicas, y me disculparán, es porque me doy cuenta que no han leído o no han prestado atención a lo que se ha dicho acá. Cierre mañana, no, cierre hoy a las 12 de la noche. A las 11:59 exactamente. Uy, sí, uy. A los 10 primeros tienen 5. No. ¿Cuál evaluación 3? Permíteme. Ingreso nuevamente acá con el otro equipo. Suba la evidencia de la versión desarrollada en la videoconferencia. Plazo 6 de octubre. Pues muchachos, la evaluación 3 es simplemente desarrollar la evaluación 2 y mandármela. ¿Por qué le pusieron evaluación 3? Evaluación 2, diligenciarla. Archivo de evaluación 2 y evaluación 3. Ah, listo. Ya que me preguntan por la evaluación 3, pues, ¿quién fue? Cali. Felicitaciones, Cali. Desarrollen el diagrama de red y me lo mandan. Ahí lo tienen ya hecho, completico, todo desarrollado. Nuevamente, pues, solamente es transcribir la información que estamos viendo acá. Profe, la actividad 2 hasta el punto donde usted indicó. Sí, claro, era ahí. Pues, si se dan cuenta, la actividad 2 estaba completamente marcada en cuadros azules de qué es lo que tenían que desarrollar y qué es lo que tenían que montar. Y el cuadro de azul, de amarillo, que es transcribir la información que se genera en una de las celdas. Se habilitará. Me preguntan nuevamente lo mismo. Les digo, voy a ver la posibilidad de volver a activar, de reactivar esta evaluación. La evaluación número 3 estoy viendo que tiene fecha hasta el 6 de mañana, hasta el 6 de octubre 23:55. Esta es copiar la información que está que desarrollamos hoy acá con el diagrama de la ruta crítica. Es solamente el diagrama de la ruta crítica porque toda la otra parte forma parte de la actividad 2.
Desde tengo el uso compartido, muchachos. Iniciar mi pantalla. ¿Qué hice? ¿Dónde me metí? Ya. Son las 11:05. Eh, Sé que se tienen que ir todos ya para trabajar. Espero que realmente les quede tiempo de tomarse un tinto, descansar, de decir que ladrillazo al que les metí hoy 2 horas de Excel. Voy a ver la posibilidad de que nos habiliten un poco más el tiempo para la entrega. Sé que es algo complejo, algo duro. Y teniendo en cuenta que muchos de ustedes no desarrollaron la actividad, de pronto porque no les había quedado muy clara, espero que con el ejercicio de hoy haya quedado totalmente resuelto el tema. Profe, el diagrama es de la franja amarilla. Sí, ese es el diagrama de red. Toda la actividad que hicimos hoy prácticamente. La primera media hora la dedicamos a hacer la actividad 2, que es llenar el cuadro de insumos. Y la actividad 3 es el diagrama de red, que son todas las fórmulas de por dónde es más rápido terminar el proyecto, qué actividades son primordiales, qué otras actividades tienen tiempos o de diferencias en las fechas de entrega. Muchas veces dicen, chicos, hoy deben entregar la actividad 2 estimada. La duración estimada. La fórmula está en la presentación número 1. La primera videoconferencia que hicimos como tal. Acuérdense que tomamos, espera si me permite copiarla acá, la duración es igual a, a la pesimista más, perdón, la pesimista multiplicado por 4 veces pesimista más 4 es la multiplicación de la óptima más, lo estoy tomando al revés, la media más la pesimista más la óptima y todo esto lo dividimos en 6. Esa es la fórmula para sacar la duración. Está en la presentación número 1. La presentación número 3 y número 4 contienen la información de las fórmulas para la varianza. No se ve nada porque la pantalla compartida está apagada, pero está abajo el punto del chat que lo pueden leer todos. Angus. Angus. No, 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 no. A ver, se las copio a todos acá. La fórmula para calcular la duración es la pesimista más 4 veces la multiplicación de la media más la optimista, y todo esto, toda esta fórmula, la dividen en 6. Esa es la fórmula para calcular la duración estimada. Igual, la fórmula está ya calculada directamente en la hoja de Excel. Ya están todas las fórmulas ahí preestablecidas. Porque no a todos los puedo llamar. Están pendientes en el correo. Listo. Muchachos, estamos 10 minutos pasados. Los dejo ir a trabajar. No quiero que vayan a tener problemas por estar acá conectados. Los veo a prácticamente todos acá en línea.
Espero les vaya muy bien. Voy a estar conectado esta tarde nuevamente para trabajar en el chat. Dudas, preguntas que tengan, se las recibo con mucho gusto. Ya mismo me pongo a subir las videoconferencias y a estar pendiente de las otras preguntas que vayan llegando. Ujú. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Ujú.